En Ucrania, desde el inicio del conflicto militar, sabíamos que si eras rico no ibas a la guerra, porque podías pagar sobornos. Sobornos que, de acuerdo a lo revelado por ciertas fuentes, figuraban los $10,000. Esto era lo que se le tenía que pagar al representante de seguridad que iba a tu casa a llevarse a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Tenías que pagar $10,000 y quizás era por persona. Hasta el momento es algo que se desconoce. Pero llega un punto en el que ya no puedes aceptar este tipo de sobornos porque no hay otra palabra para referirlo. Incluso lo compartimos en un video anterior, cómo los ciudadanos ucranianos están tan acostumbrados a los sobornos que lo consideran algo cotidiano. Algo que puede pasar de la noche a la mañana y no se sienten mal aceptando sobornos, porque eso les permite tener a algunas personas, digamos que una mejor oportunidad económica. Si quieren tener un mejor auto, bueno, pueden aceptarlo con un soborno. Si quieren tener una mejor casa, lo hacían de igual forma. Y ahora, con este tema del conflicto militar contra Rusia, el tema de los sobornos sobrepasó los límites. El tema de la corrupción sobrepasó lo permitido, por lo menos para la Unión Europea y Estados Unidos. Porque dijeron, oye, por lo menos disimula, amigo, por lo menos disimula, que no todo el mundo se dé cuenta que te estás gastando los miles de millones de dólares y euros que te estamos entregando. Habían algunos videos que circulaban en las redes sociales de deportivos, coches de lujo que estaban en Kiev sin ningún problema y siendo conducidos por jóvenes en edad militar. Por supuesto, eran personas que tenían tranquilamente en la bolsa $10,000 y que se lo daban al reclutador y le decían, déjame de estar molestando. Sin embargo, actualmente las autoridades ucranianas ya no pueden como tal ocultar este favoritismo tan descarado. Y dicen, bueno, pues vamos a hacerlo oficial. Las autoridades ucranianas, se presume, estarían considerando la idea de eximir a las personas con altos ingresos del servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque se supone que ayudan a la economía de la nación. Si pagan sus cuotas en impuestos, no van a ir a la guerra, no van a ir a perder su vida como el resto de los ciudadanos ucranianos. Hay fuentes anónimas, de acuerdo con Forbes, de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky. El umbral de ingresos mensuales que supuestamente se está considerando dejaría a la mayoría de los ucranianos sin derecho a beneficiarse de este plan. ¿Por qué? El mes pasado, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que los militares le habían pedido que movilizara entre 450 y 500,000 personas más, porque eran necesarios si quería avanzar o todo el proyecto o plan que tiene Zelensky para demostrarle a la OTAN que todavía están de pie. Algo que ya sabemos que no es así, pero bueno. De acuerdo con Valery Zaluzny, el principal general de Kiev, esto no es cierto. Negó haber dicho tal solicitud, que no eran necesarias todas estas personas. A principios de diciembre, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, estimó que Kiev había perdido más de 380,000 soldados, entre muertos y heridos desde el inicio de las hostilidades en febrero del 2022. Ya estamos casi a 2 años del inicio del conflicto, pero de esta cifra, la mitad, más de la mitad, se habían perdido tristemente en la polémica y fraudulenta, en la polémica y fracasada contraofensiva de Zelensky que arrancó en junio del año pasado. La fuente de Forbes afirmó que la administración presidencial ha estado discutiendo, buscando una y mil formas para ampliar los criterios bajo los cuales se otorgan ligeras exenciones para incluir a empleados de los sectores críticos de la economía y aquellos que atribuyen con un mínimo establecido de impuestos. Pero
El problema es que no todos los ciudadanos ucranianos tienen el mismo salario. De acuerdo a un funcionario que habló bajo la condición de anonimato, el umbral discutido ascendía a 6,000 grivnas, que son aproximadamente $157 en impuestos al mes. Esto es lo que se tenía que pagar al mes en impuestos únicamente. Esto es lo que se traduce a un salario aproximado de poco más de 33,400 grivnas, que serían aproximadamente $875. Aquellos que ganen más o $875 son quienes podrían salvarse de ir al frente de la batalla. Esto es fácil. Esto es fácil para un empresario. Un empresario que tiene un salario mucho mayor a 30,000 grivnas, tranquilamente puede contratar a sus hijos, a sus familiares y a todos darles un salario mayor a 33,400 grivnas. A todos y cada uno de ellos, para que no tengan que verse obligados a ir a luchar y ya no estar pagando $10,000 cada que quieran. 4 fuentes distintas del Parlamento confirmaron estas discusiones a Forbes, señalando que esta idea aún era un trabajo en proceso, pero así como era también un trabajo en proceso el hecho de que querían tomar a todos los ciudadanos que estaban en el extranjero para mandarlos al frente de la batalla porque habían huido del honor de defender a su nación, entonces también es muy probable que esto ocurra. Un empleado resumió el concepto: o defiendes el país con las Fuerzas Armadas de Ucrania o apoyas económicamente a las Fuerzas Armadas y al Estado. Simple. Si no tienes dinero para darle a Zelensky, que es lo que tanto desea, quiere y añora, entonces simple y sencillamente serás carne de cañón. Este artículo señalaba que el discurso de Año Nuevo del presidente Zelensky a la nación incluía un estribillo muy similar. Otra fuente señaló que el plan alentaría a los trabajadores a salir de la sombra y a empezar a pagar impuestos. Algo que es muy poco probable porque los trabajadores están tratando de mantenerse escondidos para que no sean obligados a irse al frente de la batalla. A través de las redes sociales estuvieron circulando nuevos videos de cómo subían a los ciudadanos sin ningún problema, ya a plena luz del día, sin ninguna vergüenza tampoco, para que fueran enviados rápidamente a lo que sería el frente de la batalla contra Rusia. Que ya sabemos es una guerra perdida, pero aún así para Zelensky quizás en algún momento de este 2024 puedan vencer a Moscú. Ese es su intento, esa es su, intención. Lo más divertido es que durante el mensaje de Año Nuevo de Zelensky habló de Rusia. El de Alemania habló de Rusia. El de Francia también habló de Rusia y por supuesto Vladimir Putin hizo hincapié a la fortaleza de Rusia. Todos estaban enfocados en Moscú en lugar de realmente ver por el beneficio de sus ciudadanos. Sin embargo, de aprobarse la versión que prevé el umbral del salario mensual, el empleador también retendría un 22% más del salario del empleado. Este recurso está obligado a pagarse como una contribución social. Estamos hablando que aquellos ciudadanos que ganen más de 33,400 grivnas no solo van a tener que pagar 6,000 como impuestos, sino que van a perder el 22% de lo que les quede para entregárselos a Zelensky. Forbes alegó que se han sugerido otras variaciones con umbrales de los 35,000 y por supuesto los ricos de 66,000 grivnas respectivamente. Mientras tanto, según el sitio web salarioexplorer.com, el salario mensual promedio en Ucrania fue de 23,000 grivnas en el 2023. Solo el 15% de la población
ganaba por encima de los 33.400 grivnas. ¿Y saben quiénes están entre esos ciudadanos promedio que ganan menos de 23.000 grivnas? Todos aquellos que están precisamente al frente de la batalla, que ni siquiera lograron reunir la cantidad necesaria para pagar un soborno. Hay un medio ucraniano, Strana.ua, que citó a personas que intentaban cruzar a Polonia diciendo que todos los hombres, incluidos los que transportaban ayuda humanitaria y los que están físicamente discapacitados, ahora deben presentar por parte de los guardias fronterizos un certificado especial emitido por una oficina de reclutamiento militar especial también. Estas categorías antes eran exentas. Recordemos, tenemos un video anterior que prácticamente Zelensky está haciendo que hasta las personas con discapacidad sean obligadas a irse al frente de la batalla. Hubo un video que circuló a través de las redes sociales que precisamente quería mostrárselos el fin de semana pasado durante nuestro en vivo. Es lamentable. Se presume que en este video de TikTok es un joven el que se encuentra allí siendo grabado y molestado por los militares ucranianos. Чуєш, а то як його? Москалів їбашить будеш? Москалів. Ваха, вихід! Вихід, блядь! No, debe cojones. Como pueden ver, se burlan de lo que sería un hombre con síndrome de Down, que lo mandaron al frente de la batalla, porque ahora no importa quién seas, si tienes alguna discapacidad, tienes que verte obligado a ir al frente de la batalla. Estos son los ucranianos. Este es el ejército de Volodymyr Zelensky. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.